Queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Aquí vemos la página web de la Sociedad Watchtower, jw.org. En la sección Los jóvenes preguntan, le hacen una pregunta a la Sociedad Watchtower y dice así: ¿es malo ser homosexual? Quiero dirigirme a la parte más importante para ahorrar un poco de tiempo, y dice así: ¿qué dice la Biblia? Dice, la Biblia es muy clara cuando habla de las prácticas homosexuales. Veamos lo que dice. No debes acostarte con un varón igual a como te acuestas con una mujer. Levítico 18:22. En conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a apetitos sexuales vergonzosos, porque sus hembras cambiaron el uso natural de sí mismas a uno que es contrario a la naturaleza. Romanos 1:24-26. No se extravíen o engañen ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9-10. En realidad, las normas de Dios son para todos, dice la Watchtower, sea cual sea la inclinación sexual de cada uno. Todos tenemos que controlarnos para no dejar que los impulsos nos lleven a hacer algo que desagrade a Dios. Colosenses 3:5. ¿Significa eso que la Biblia promueve la homofobia? Y la Watchtower contesta lo siguiente: no. De hecho, la Biblia nos enseña que no debemos odiar a nadie. Es más, nos anima a que busquemos la paz con todos, sin importar al estilo de vida que lleven. Hebreos 12:14. Por lo tanto, burlarse, perseguir o maltratar de cualquier manera a los homosexuales está mal. Bueno, si está mal burlarse, perseguir o maltratar de cualquier manera a los homosexuales, ¿por qué lo hace la Watchtower con los apóstatas? Si son igual de pecadores los dos, tanto los homosexuales como los apóstatas. ¿Por qué en el caso de los homosexuales está mal burlarse, perseguir o maltratar de cualquier manera a los homosexuales? Que eso está mal. Sin embargo, la Watchtower maltrata, en cierta forma persigue a sus apóstatas, los expulsa de la organización, instruyen a los demás hermanos y familiares testigos que no le hablen, que no le digan la palabra, en cierta forma que lo persigan. Es una forma de maltratar al apóstata, pero sin embargo es muy blanda con respecto a los homosexuales. Se dice que uno no debe burlarse de ellos, ni perseguirlos, ni maltratarlos tampoco. Eso está mal, dice. Y que Dios anima a que busquemos la paz con todos y que no debemos odiar a nadie. Parece que la Watchtower no se acuerda o se ha olvidado que en el pasado la Watchtower instruyó a que los testigos de Jehová deberían tener aversión, asco, repulsión y odio hacia los apóstatas. Y eso instruía la Watchtower, y para ello voy a probarlo mostrando una atalaya que voy a mostrar a continuación, donde la Watchtower instruía a los testigos de Jehová a odiar con un odio visceral a los apóstatas, que hay que verlos con asco, con animosidad, con aversión, con asco. Pero sin embargo es muy blanda con los homosexuales, y dice que está mal que se odia a los homosexuales, que Dios nos enseña a amar a los demás, a sus prójimos, y buscar la paz con todos. Qué cosa más curiosa. ¿Por qué la Watchtower es blanda con los homosexuales? Porque la comunidad homosexual es muy poderosa y muy grande. Es más grande que la comunidad de apóstatas de la Watchtower, que son unos cuantos miles. En cambio, los homosexuales son millones en todo el mundo. Entonces la Watchtower no quiere pelearse con los homosexuales y darle un trato al igual que da con los apóstatas de la organización, en el cual la Watchtower instruye a los testigos de Jehová a odiar con suma
profundidad a los apóstatas y que es un odio justificado, que es odiar lo malo, odiar a los apóstatas. Que Jesús dijo que había que odiar lo malo y por eso se odia a los apóstatas y hay que odiarlos con suma animosidad, con asco, verlos con asco, decía la Watchtower en la tarea que les voy a mostrar. Pero sin embargo vemos acá, queridos amigos, que la Watchtower trata con manos de guante de los homosexuales, diciendo que la Biblia nos enseña a no odiar a nadie y que nos anima a que busquemos la paz con todos. Imagínense ustedes, también debemos buscar la paz entonces también con los fornicarios, los adúlteros, con los avaros, con los extorsionadores, con los ladrones, con los adúlteros, con todos también buscar la paz. Entonces, para buscar la paz tampoco podríamos expulsar a aquellos que cometen esos pecados, porque es quebrantar la paz con todos. ¿Para qué expulsar a los borrachos, adúlteros, fornicarios, los avaros, los extorsionadores, los ladrones, asesinos? ¿Para qué vamos nosotros a expulsarlos? Mejor hagámonos de la vista gorda y así buscamos y lograremos la paz con todos. No nos peleamos con nadie y tampoco los censuramos, pues, ¿no? Tampoco vamos a burlarnos de ellos ni maltratarlos, y hay que aceptar todo, la paz con todos. Entonces la Watchtower también debería usar la misma política que está instruyendo acá para los homosexuales, también aplicarlo para los que son fornicarios, adúlteros, avaros, ladrones, a los borrachos, a injuriadores, a los extorsionadores, a los apóstatas, también tratarlos sin odio, sin burlarse de ellos, ni perseguirlos, ni maltratarlos, para así lograr la paz también con ellos, con los apóstatas, ladrones. Entonces, hace lo mismo, ¿cierto? Pero la Watchtower pone acá, fija una posición, fíjense ustedes, de mano de guante, muy suave para los homosexuales, porque la comunidad homosexual en el mundo es muy grande y muy poderosa, porque dentro de la misma Watchtower puede haber mucho homosexual dentro de la cúpula. Ojo. ¿Y por qué me hace sospechar esto? Porque veamos pues qué dice acá a continuación. Pero antes de ello vamos a mostrar la atalaya que les había ofrecido, en donde la Watchtower dice que hay que odiar con un odio profundo a los apóstatas. Veamos pues, recordemos el pasado, en la atalaya que mostramos a continuación. Bueno, queridos amigos, tal como les ofrecí, aquí pueden ver ustedes en pantalla la atalaya del 15 de enero de 1962. Vamos a considerar el artículo titulado que vemos acá en la parte final, un tiempo y lugar para cada cosa. Vamos a irnos a la página 36 que tenemos acá, página 36 de esta atalaya, que dice como sigue. Vamos a leer y veamos si es cierto o no que la Watchtower instó a odiar a aquellos que, digamos, hacen el mal. Y dice así: Jesús instó a sus seguidores a que amaran a sus enemigos, pero la palabra de Dios también dice: odien lo que es malo. Es decir, odiar el homosexualismo, porque el homosexualismo es malo. Por eso la Watchtower dice que uno no debe practicar el homosexualismo, es decir, un hombre que se acueste con un hombre o una mujer con otra mujer. No se puede ser homosexual, que eso es malo. Por algo lo prohíben, por algo dicen que no deben practicar, el cristiano no puede practicar el homosexualismo, porque Dios odia esos pecados que hemos enumerado hace un momento, como es el adulterio, la fornicación, el levantar falso testimonio, el extorsionar, el robar, el matar, en fin, todos esos pecados que están en Corintios, enumerados, que ya lo hemos visto. Y también pues es malo el homosexualismo, porque la Watchtower dice que Dios no va a permitir que entren
en el nuevo sistema de cosas aquellos que practican la maldad, y esa maldad, y eso que es malo, incluye el homosexualismo también. Y lo dice muy claramente Corintios: ni hombre que se acueste con hombres, ¿no?, entrarán al reino de Dios. Y está bien claro eso. Entonces hay que odiar lo que es malo, es decir, el homosexualismo también, como lo es también lo que hemos visto: el robar, el injuriar, el extorsionar, el mentir, la fornicación, adulterio, la borrachera y una serie de transgresiones que Dios no le agrada y que no permitirá que la persona que los practique entre al reino de Dios. Entonces la palabra dice acá: odien lo que es malo. Cuando una persona persiste en un derrotero de maldad, es decir, de seguir siendo un homosexual, después de saber lo que es correcto, cuando la maldad llega a inculcarse tanto que es una parte inseparable de su carácter, entonces para odiar lo malo, el cristiano tiene que odiar a la persona con quien la maldad está inseparablemente vinculada. Es decir, si el homosexual persiste en ser homosexual, la apóstol enseñaba que esa persona debería ser odiada. Instruía a los cristianos, a los testigos de Jehová, a odiar a esa persona que tenía arraigada en su parte de su carácter, era parte inseparable de su carácter, esa maldad de ser homosexual, y que como él quería persistir en eso, el cristiano tenía que odiar a la persona con quien la maldad está inseparablemente vinculada. Fíjense ustedes, hay que odiar a la persona. Indicando que Jesús no quería decir que amáramos a los enemigos empedernidos de Jehová. David expresó esta actitud aprobada por Dios: no odio a los que te están odiando intensamente, oh Jehová, y no siento una repugnancia por los que se sublevan contra ti. Los odio con un odio completo. Han llegado a ser parte, para mí, verdaderos enemigos. Entonces, la apóstol enseñaba que el cristiano, con el fin de odiar lo que es malo, y si una persona persistía en la maldad, en lo que es malo, es decir, practicar esos pecados que están en 1 Corintios, entre ellos incluidos a los hombres que se acuestan con hombres, que practican el homosexualismo, los gays, y persiste en eso, el cristiano tenía que odiar a la persona. Dice acá, el cristiano tiene que odiar a la persona con quien la maldad está inseparablemente vinculada. ¿Ve la contradicción? Esto fue en 1962, en enero. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Son más de 55 años atrás de eso. La apóstol insistía, instruía a los testigos de Jehová a odiar a la persona que practicaba el mal. Y si el mal incluía el homosexualismo, entonces uno tenía que odiar a los homosexuales, porque era gente que practicaba lo malo. Y con el fin de odiar lo que es malo, uno tenía que odiar al homosexual, porque la maldad, es decir, el homosexualismo estaba totalmente arraigado en él como parte de su carácter. Entonces, para odiar lo malo, el cristiano tenía que odiar a la persona con quien la maldad estaba inseparablemente vinculada. Entonces la apóstol siempre enseñó a odiar, que no se van a los santos, que ahora dicen que no hay que odiar a los homosexuales, que nosotros no los odiamos, que no hacemos discriminación. Es decir, que la apóstol está cambiando de posición. ¿Cómo? ¿No era que uno tenía que odiar lo malo y odiar también al que practica la maldad? Es decir, a los homosexuales que practican la maldad, lo que Dios aborrece, que uno tenía que odiar a la persona, que la persona que tenía arraigado en él ese pecado abominable. Ahora la apóstol dice pues que ellos no odian a nadie, que no odian a los homosexuales, que no son homofóbicos, que ellos respetan y que tratan de amar a su prójimo, de unir a las personas, de tratar de llevar las cosas en paz, y que ahora tampoco condenan el matrimonio gay. Es decir,
mientras otras religiones lo condenan abiertamente, la Watchtower dice que no fijan una posición en contra ni en pro del matrimonio gay. Es decir, me hago de la vista gorda para no pelearme con los homosexuales, con aquellos que supuestamente practican la maldad y que es parte intrínseca de su ser, es parte inseparable de su carácter. Y entonces ahora no se dice que hay que odiar al homosexual a pesar que está practicando lo malo. Y antes nos decían pues que con el fin de odiar a la persona con quien la maldad está inseparablemente vinculada, uno tenía que odiar a esa persona. Ahora dicen que no, que los testigos de Jehová no son homofóbicos, que no odian a los homosexuales, a pesar que practican la maldad. Ellos no son homofóbicos, que no los odian, y tampoco instruyen a los testigos de Jehová a odiar a los homosexuales, que hay que ser pacíficos, que hay que amar a su prójimo. Ahora resulta que se han vuelto blanditos. ¿Se dan cuenta? Observen ustedes cómo ellos consideraban la maldad como algo que tenía uno que odiar. Esta es una atalaya de enero de 1962. Estamos hablando hace 55 años atrás. La Watchtower pues decía que el homosexualismo era parte de los pecados abominables que Dios aborrecía, y que las personas que practicaban esos pecados abominables, entre ellos el homosexualismo, no entrarían al reino de Dios, y con fin de odiar lo malo, en vista que la maldad está intrínseca, está totalmente insertada en la persona, en su carácter. Entonces, como era parte inseparable de la persona, practicar el homosexualismo, uno tenía que odiar a esa persona con el fin de odiar lo que es malo. Ahora los Watchtower dicen que no, todo lo contrario, que ellos no odian al homosexual. Eso quiere decir que los testigos de Jehová de hoy en día, o la Watchtower de hoy en día, ya no odia lo que es malo, porque está diciendo que ellos no odian, no son homofóbicos, no odian a los homosexuales, a pesar que practican el homosexualismo, que es la maldad. El testigo de Jehová decía, la Watchtower decía que uno, con el fin de odiar lo que es malo, uno tenía que odiar a la persona que practicaba el homosexualismo. Ahora dicen que no, que ellos no odian a los homosexuales. Entonces la Watchtower no odia lo que es malo, entonces. Porque si la Watchtower decía antes que Jesús había instado a sus seguidores a que amaran a sus enemigos, pero a la vez que odien lo que es malo, y cuando una persona persistía en su derrotero de homosexualidad, entonces uno, con el fin de odiar lo que es malo, tenía que odiar a la persona que practicaba el acto malo, y tenía que odiar a esa persona. Es decir, que si tuvimos que aplicar esta regla que está acá, hoy en día los cristianos tendrían que odiar a los homosexuales, porque ellos son el ejemplo de la práctica de un pecado abominable que está vinculado con la maldad, con lo que es malo. Entonces el testigo de Jehová debería aborrecer a esa persona, a ese homosexual, porque está practicando lo malo y porque persiste en su camino de homosexualismo, y con el fin de odiar lo malo, el testigo de Jehová tenía que odiar al homosexual. Y esa era la instrucción que se daba en el pasado, odiar a los homosexuales. Hoy en día los homosexuales han tomado tanto poder, son tantos millones de homosexuales que hay en el mundo, que ya la Watchtower perdió fuerza, es decir, no puede pelear con una gran masa de millones de homosexuales, porque perderían miembros. Inclusive hay muchos jueces que son homosexuales, que si tuvieran que practicar hoy en día la Watchtower lo que decían en el año 1962 de odiar a los homosexuales, pues los proscribirían en los países donde apoyan el homosexualismo, y muy seguro que los cerrarían, los botarían del país, o estarían perseguidos por ser intolerantes, por ser homofóbicos. Por eso la Watchtower se acomoda a los tiempos, pues, y se comienza a modernizar también. Ahora dicen pues que ellos no odian a los homosexuales, que ellos promueven la unión, la paz, y que tampoco se oponen al matrimonio gay. Fíjense, lo hemos visto, no se oponen al matrimonio gay, y lo deja lo pone como una cuestión política, cuando en realidad es algo
que tiene que ver con la conducta cristiana, no es una cosa política, es una cuestión religiosa, una cuestión moral, que tiene que ver con la ética, con los principios religiosos. O sea, la Watchtower no puede decir que solamente es una cuestión política y por eso ellos no se meten en la política, no, porque esa política de los gobiernos está yendo contra Dios y la Watchtower debería dar su grito al cielo y decir: un momento, señores políticos, lo que ustedes están haciendo es ir contra Dios, fomentar lo que es malo, y por lo tanto es un derrotero de maldad que uno debe aborrecer y odiar. Pues la Watchtower se acomoda a su conveniencia para evitar que los expulsen de los países por ser homofóbicos, se acomoda a los tiempos y ahora pues tienen mano blando contra los homosexuales, ya los dejan que hay que amarlos, que no hay que perseguirlos, cosa que no hace con los apóstatas de su religión, porque son una mínima parte en comparación de la cantidad de homosexuales que hay en el mundo. Entonces la Watchtower, como son pocos los apóstatas en realidad comparado con los homosexuales del mundo, sí condena la persecución, al odio de los apóstatas, de no hablarles, de no dirigirles la palabra, instruyen a sus familiares a no hablar. Bueno, ya lo han visto, la Watchtower pues exhortaba a odiar con suma animosidad a aquellos apóstatas, porque Jesús supuestamente había enseñado que era necesario odiar a los apóstatas y justificaban que estaba bien odiar lo malo, que había que odiar lo malo y por eso que había que odiar a los apóstatas. Y si eso es cierto, y si así lo quería la Watchtower en el pasado, ¿por qué no lo aplica también con los homosexuales? Debería también aplicarlo a los homosexuales, pues ellos también son pecadores igual que los apóstatas, entonces hay que darle la misma medicina, ¿no? ¿Por qué esa discreción? Entonces, esto es para meditar, amigos. Ahora, ¿por qué sospecho que, que defiende tanto a los homosexuales? ¿No será que en la misma Watchtower hay muchos homosexuales metidos ahí? Y veamos por qué pienso esto, pues. Dice, ¿significa eso que los cristianos debemos ir en contra de las leyes que permiten el matrimonio gay? Dice, Dios solo aprueba los matrimonios entre un hombre y una mujer. Sin embargo, fíjense ustedes, los cristianos no estamos ni a favor ni en contra de las leyes relacionadas con el matrimonio homosexual. Miren lo que dice la Watchtower, esto es grave, pues. Sin embargo, los cristianos no estamos ni a favor ni en contra de las leyes relacionadas con el matrimonio homosexual. Quiere decir que la Watchtower no toma una postura firme cuando un país va a adoptar o va a dar una ley en favor del matrimonio gay. La Watchtower se mantiene al margen y dice ni en favor ni en contra. ¿Para qué? Para así no pelearse con los homosexuales, pues. ¿Por qué? Porque deben tener mucha gente en los salones del reino que son homosexuales, o muchos testigos de Jehová en el mundo que son homosexuales y no los quiere perder. Y entonces se hace de la vista gorda y no fija una posición firme contra el pecado de que se dé una ley de un matrimonio entre gente del mismo género, del mismo sexo. No puede ser. La Watchtower debería ser firme, decir, no estamos en favor del matrimonio gay. Debería decirlo. Sin embargo, vemos que la Iglesia Católica sí está en contra de aprobar que un país católico, su Congreso o su Parlamento apruebe leyes en favor del matrimonio gay. Y la Iglesia Católica sí pone su posición, fija una posición en contra, diciendo no estamos de acuerdo. Así se ganan enemigos, pero la Iglesia Católica ha dicho que no está bien el matrimonio y no lo aprueban. Sin embargo, la Watchtower, que era la Nación de Jehová, se hace de la vista gorda y dice acá, no estamos ni a favor ni en contra de las leyes relacionadas con el matrimonio homosexual. Claro, porque debe tener muchos maricones dentro de los testigos de Jehová, homosexuales ocultos. Pienso yo, ¿cuántos homosexuales no habrá ahí? O no quiere pelearse pues con los homosexuales, ¿no? ¿Por qué no hace lo mismo cuando expulsa a los apóstatas y se pelea con ellos, los persigue, exhortando al ostracismo de ellos por parte de sus amigos testigos de Jehová y familiares, condenar el ostracismo al pueblo de testigos de Jehová que se ha salido de la Watchtower y lo condenan a la apostasía porque discrepa de la Watchtower, de sus enseñanzas titilantes que se paran cambiando, y dice la Watchtower, lo expulsan por apóstata porque no acepta su doctrina, y ahí no, a la Watchtower no le tiembla la mano para perseguirlo, para odiarlo, para maltratar al apóstata.
Sin embargo, tiene mano de guante para los homosexuales, diciéndole que no está bien burlarse de ellos, ni perseguirlos, ni maltratarlos, y que no debemos odiarlos, porque la Biblia dice que no debemos odiar a nadie, y que más bien nos anima a que busquemos la paz con todos. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los apóstatas? No los expulsen, pues, no los persigan, tampoco se burlen de ellos, ni los maltraten, diciendo que son desleales a Dios, que son herejes, que hay que odiarlos, como se decían en el pasado, que había que odiarlos. Eso es maltratar, instruir a odiar al que se retira de la Watchtower por motivo de conciencia, porque no cree en su doctrina. Eso es maltratar. De hecho, también es maltratar, instruir a sus familiares que no le hablen. ¿Por qué no hacen lo mismo cuando un testigo de Jehová es homosexual y es expulsado? Para que no le dirijan la palabra a su padre, pues, tus hermanos. No dirijan la palabra tampoco porque son homosexuales, ¿no es cierto? Claro, eso es maltratar, pues. Pero para el homosexual tienen mano de guante, suavecito con los homosexuales. Pero para con los apóstatas hay que perseguirlos, odiarlos. No hay que hablarles ni con hola, que son enfermos mentales. ¿Por qué no dicen lo mismo, que los homosexuales también son unos enfermos mentales? ¿Por qué no lo dicen acá? Porque los homosexuales son millones. Entonces no les conviene pelearse con millones de homosexuales de todo el mundo. Y no les importa maltratar a los miles o siempre miles de apóstatas que hay en todo el mundo de la Watchtower, que no es ni siquiera ni el 0.1% de total homosexuales del mundo. Entonces la Watchtower se acomoda bien y no se pelea con los homosexuales para que no proscriban a la Watchtower. Porque hay muchos homosexuales, pues son los políticos homosexuales y no quieren que los proscriban, pues, en los países donde están los homosexuales en la política, políticos homosexuales. No voy a hacer que le proscriban la obra. Entonces a la Watchtower le interesa, pues, mantener su empresa vigente, la Watchtower, que no los persigan, no la proscriban. Y entonces le pasa la mano, pues, a los gobernantes homosexuales, diciendo que nosotros no los odiamos a ustedes, que tenemos la paz y llevamos la paz con todos, y que no perseguimos, no maltratamos, ni nos burlamos de los homosexuales, de ninguna manera, no, que va. Y tampoco estamos en contra ni a favor del matrimonio homosexual. Imagínense cómo ha llegado a caer esta religión falsa, que apoya el pecado, es indiferente en materia de matrimonio gay, y dice que no están ni en pro ni en contra. Señores, miren cómo ha quedado la Watchtower. La iglesia falsa de Babilonia la Grande, la iglesia católica, la Babilonia la Grande, sí se opone abiertamente al matrimonio gay, lo dice. No estamos de acuerdo, porque la Biblia lo prohíbe, pero la Watchtower dice, mire cómo ha llegado la Watchtower. No estamos ni en favor ni en contra de las leyes relacionadas con el matrimonio homosexual. Qué asco realmente. Pues así se le cayó la careta a la Watchtower. No quiere fijar una posición porque no le conviene pelearse con los millones de homosexuales del mundo, sobre todo los políticos que están en los congresos en todo el mundo, que son los que pueden vetar y expulsar a una religión. Entonces le pasan la mano diciendo que nosotros no nos oponemos ni nos odiamos a ustedes, ni estamos ni a favor ni en contra. Si ustedes quieren dar una ley para un matrimonio, para los matrimonios homosexuales, está bien, pues nosotros no nos metemos. Eso no es nuestro problema. Y dicen, da como excusa que ellos no se involucran en cuestiones políticas. Esto no es cuestión política, señor de Watchtower. Esta es una cuestión de valores, de leyes de Dios, de no acostarse hombre con hombres y mujeres con mujeres. Es una cuestión de principios religiosos. Principios religiosos se están violando acá. No es cuestión política, es cuestión religiosa también. Y como la cuestión religiosa es una cuestión religiosa, si los políticos quieren dar una ley que viola la ley religiosa, la Watchtower debería oponerse, pues, a las cuestiones políticas. Debería oponerse, decir, no estamos de acuerdo que con eso viole una ley religiosa que Dios prohíbe, que el hombre se acueste con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, si nos involucramos en cuestiones políticas porque está afectando las cuestiones religiosas. ¿Qué religión esta? Esta religión satánica, pues. Ahí vemos, pues, cómo se vende para preservar sus bienes en todo el mundo, porque hay muchos políticos que podrían cerrar la Watchtower y proscribirlas, como han hecho en Rusia. Muchos son homosexuales. Ellos lo saben y no les conviene, pues. Por eso mejor nos brindamos, nos tiramos al lado de los gays, de los homosexuales, los apoyamos para que no nos persigan,
y así rompen su principio religioso como religión verdadera, como nación de Jehová, y no dicen las cosas claramente, que nosotros sí nos oponemos al matrimonio homosexual. Nos oponemos, y deberían decirlo, nos oponemos totalmente. Y no hay una cuestión de neutralidad, con la justificación que ellos no se meten en asuntos políticos. Este no es un asunto político, este es un asunto que tiene que ver con la moral cristiana. ¿Verdad que es religión falsa? Ahí está, dense cuenta, amigos, como en la Watch Tower se cae la careta y no hay nada oculto que no salga a la luz, queridos amigos. Analicen bien este artículo y se dan cuenta que esto es un asco, porque esta es una religión falsa, convenida, que es como apoyar a los políticos y brindarse a la política por su conveniencia personal. Gracias amigos y será hasta la próxima.